yo quiero hacer una reflexión sobre el Día del Periodista, porque empiezan a decir, ya tengo un montón de mensajes, feliz día del periodista, están los automáticos, ¿no? Los que te llegan, feliz día, y te mandan los que copian y pegan. Copian y pegan, se la mandan a todos los periodistas por igual, y nada, a mí en general siempre me fastidia este día, porque es como que todo el tiempo está hay tantos periodistas como periodismo, y tanto periodismo como periodistas. Yo creo que cada uno de nosotros, es una actividad individual el periodismo, entonces digo, es muy difícil de describirlo, y entonces aparecen esas frases que son muy, muy utilizadas, y algunos usan las frases de Walsh, otros usan las frases de Mariano Moreno. Bueno, depende a quién le conviene cada cosa que dijo un personaje en determinado momento. Yo voy a decir algo que seguramente para muchos será exagerado. No faltará quien lo niegue de manera contundente, y claro, habrá mensaje seguro a lo que voy a decir, donde funcionarios provinciales, dirigentes gremiales y militantes sociales van a reivindicar, como decía recién, la figura de Walsh y de la libertad de expresión, que son frases vacías, muchachos. Son frases vacías porque están despegadas y están absolutamente desenlazadas de la realidad. Generalidades sobre el periodismo: somos los portadores de la voz, de los que no tienen voz, que somos lo que decimos, lo que el poder no quiere. Todo eso es mentira en la medida en que cotidianamente uno no lo ejerza. Entonces no me vengan con frases hechas, con frases sacadas de otros contextos y con miradas revolucionarias del periodismo, cuando en realidad, por lo menos en Santa Fe, estamos viviendo una etapa muy crítica. Por lo menos desde los tiempos de la crisis de Storni, estoy hablando del año 2002, que yo no percibía que pasaba en Santa Fe. Santa Fe vive un momento muy complejo, muy difícil en términos de libertad de expresión. Ya no estoy hablando de la calidad del periodismo, de la calidad de los periodistas. Eso es un asunto que elige, afortunadamente, cada lector, cada televidente, cada oyente. O sea, el periodista se legitima con su audiencia, con sus lectores. ¿Qué sé yo? Que elige a Majul, lo elige a Majul, que lo elige a la Nata, lo elige a la Nata, que lo elige a Víctor Hugo, lo elige a Víctor Hugo. Digo, los periodistas en general somos a partir de que, representamos a un pequeño universo que nos elige. Y vos podés estar de acuerdo o no con ese periodista, pero hay un universo que termina siendo representado por un periodista o por un tipo de periodismo. Pero en Santa Fe hay otro problema. Hay un problema de una merma sensible de la libertad de expresión, que yo, repito, no recuerdo desde los tiempos de Storni. Desde los tiempos en los que la iglesia decidía en Santa Fe de qué se hablaba y de qué no. En los tiempos de Storni, cuando se quiebra el caso Storni, cuando los periodistas conseguimos romper aquel dique, se produce otro fenómeno, que fue el fenómeno de la inundación, que también rompió otro dique, que era el dique del silencio oficial. Entonces yo recuerdo los años 2002 y 2003 como los años en los que se rompió el silencio en Santa Fe, y en los que empezó a funcionar una plena libertad de expresión. En Santa Fe había medios que eran críticos a los gobiernos. Había medios que ofrecían otra mirada de las cosas. Y hoy no hay. Y hoy no hay medios tradicionales que ofrezcan otra mirada de las cosas. Hoy no hay medios tradicionales importantes que denuncien irregularidades. Hoy no hay medios importantes que cuenten la otra cara de una historia. Hoy no hay medios tradicionales, como recién me marcaba el doctor, que cuenten la historia de Illapos. No hablan de eso. Porque hay un nivel de presión económica sobre los medios que no tiene antecedentes, repito, desde los tiempos previos a la caída de Storni. Y no hablo de una restricción formal, nadie nos impide hablar. Lo que sí hay es un conjunto de factores que por acción u omisión terminan poniendo presión sobre los medios para no publicar algunas cosas. Y si se publica, ponen en riesgo el trabajo de los periodistas. Con un agravante: no hay quien los salga a proteger a los periodistas. En las políticas de comunicación de este gobierno, encabezadas por Altamirano, Monzón,
grupo de gente que estuvo vinculada a la comunicación y que se han convertido ahora en funcionarios, ejercen un nivel de presión sobre los medios que no tiene antecedentes. Corrigen notas, ordenan sacar notas de los portales. Lo contó hace pocos días Roberto Villavicencio. Es accionista, su hijo, del diario La Capital. 2 veces le borraron la nota del portal. Me consta, porque hablo con colegas de los canales, de los diarios, de las radios, cómo se prohíbe hablar de determinadas cosas, cómo se impide hablar de determinadas cosas. Ya no porque el dueño del medio diga, no, che, de esto no, sino porque directamente los funcionarios llaman a los medios para decir, de esto no se habla. Esto pasa en Santa Fe, en Rosario y especialmente en el interior de la provincia. Y a los dueños de los medios los amenazan con quitarle la pauta. ¿Y cuál es el problema? Es que hoy no hay pauta privada porque estamos ante una crisis que, digamos, hizo caer en un 80%, escuchen esto, en un 80% la pauta privada. De cada 10 pesos que se invertían en publicidad en Santa Fe hace 2 años, hoy se pautan 2. Entonces imaginen el nivel de importancia que tiene la pauta oficial en los medios de comunicación, que tiene que pagar 40, 50, 30, 25, 80 empleados. Es imprescindible. Si desaparece la pauta oficial, los medios cierran, dejan de pagar. Y a eso se le suma la censura preventiva, la censura del miedo, ¿no? Que ejercen los mismos directivos de los medios a fin de evitar el enojo del gobierno y los propios periodistas a fin de evitar que se queden sin laburo. Hay periodistas que temen hablar por perder el laburo. Y está bien, yo los entiendo. Cualquiera que está a punto de perder el laburo se protege, tiene que alimentar hijos, alimentar. Pero todo esto está legitimado por el más triste de los componentes, que es el silencio aterrador, la complicidad aterradora de los sindicatos de prensa. De los sindicatos de prensa. Que, o por coincidir políticamente con el gobierno, o por recibir favores de los gobiernos, planes de viviendas, puestos en los medios oficiales, por parte de los funcionarios, para algunos dirigentes gremiales, han decidido callarse. Incluso han decidido callarse en situaciones muy graves, como fueron las acusaciones de Marcelo Saín sobre un grupo de periodistas. Nunca hubo repudio a Saín. Se limitaron a temerosas recomendaciones sobre el uso del lenguaje que tenía el entonces ministro, pero nunca lo repudiaron, no apareció la palabra repudio. Mientras todos sabemos, porque lo sabemos, que Saín nos pinchó los teléfonos, nos carpeteó, desde las oficinas del Estado nos controlaban y nos controlan, suponemos, los teléfonos. O nos apretaba en público. Y el sindicato de prensa, chito la boca. Como chito la boca con las cosas que pasan en el canal de la provincia, donde han despedido periodistas. Han despedido a periodistas por su condición ideológica y el gremio no dijo nada. El gremio de prensa de Santa Fe, el gremio de prensa de Rosario y obviamente el resto de los gremios, que se desgarran las vestiduras hablando de los derechos del trabajador, pero cuando a un periodista le pasa algo se hacen los boludos. Sobre todo si el que lo hace es el gobierno de Perotti. Entonces los principales medios de comunicación hoy en Santa Fe, los que concentran la mayor audiencia, los diarios que concentran mayores lectores, los canales, las radios, están dominadas por la pauta oficial. Y entonces hablan solo de lo que el gobierno quiere que se hable. Y no hablan de otra cosa. Hay funcionarios que ordenan qué cubrir y qué no cubrir. Por mis hijas lo digo, no. Hay funcionarios que deciden a dónde van los móviles y a dónde no deben ir los móviles. Y el canal de la provincia, que era yo siempre tuve dudas sobre la naturaleza de esto, porque yo sabía que se iba a terminar convirtiendo en esto, en una especie de tribuna oficialista y un espacio de ñoquerío. Despiden a periodistas, nadie dice nada, pero además lo convirtieron en una especie de tribuna oficialista, donde han encajado a tipos que uno no termina, digamos, no han terminado la secundaria, no manejan el idioma español y sin embargo hacen columnas de opinión.
Así que este 7 de junio en particular, yo, sin caer en el temor de la exageración, voy a decir que, si no es el más, es uno de los más funestos y trágicos para el periodismo de la provincia de Santa Fe. Lo digo con absoluta convicción. Desde el retorno a la democracia creo que es uno de los más funestos. Y lo digo aún comparándolo con los 80 y los 90. Con los 80 y los 90. Por lo menos en aquel entonces, repito, había radios en las que yo supe trabajar que oficiaban de tribunas opositoras o marcaban y permitían la denuncia sobre lo que hacía el ejercicio del poder. Había otras radios, hasta no hace mucho en Santa Fe, que eran opositoras. Después el dueño terminó arreglando con el gobierno y hoy es una propaladora oficialista, que incluso oculta situaciones de inseguridad, cuando antes se llenaba la boca hablando de inseguridad y era de lo único que hablaba. En fin, yo quiero decir esto porque la línea crítica del pensamiento hoy parece estar pasando por las discusiones nacionales. Y la verdad que la función del periodismo es pintar la aldea. El verdadero periodismo versa sobre lo que le pasa alrededor. Es muy admirable el tipo que analiza los temas internacionales, el tema que sienta posiciones sobre los temas nacionales, la grieta, la postura de uno u otro, pero la verdad que el periodismo es el que se ocupa de lo que le pasa alrededor. Digo, por lo menos el que yo valoro, el que trato de hacer. Quiero opinar sobre la ciudad, quiero opinar sobre la provincia, quiero opinar sobre la caja de IAPOS, quiero opinar sobre la caja de jubilación, quiero opinar sobre los temas que pasan acá. Quiero hablar de lo que pasa acá, no de lo que pasa en Buenos Aires, de lo que pasa en Colombia o de lo que pasa en no sé, Israel y Palestina. Porque eso es fácil de abordar. Cualquiera es valiente hablando de lo que pasa a 12.000 kilómetros de distancia. Cualquiera es progresista atacando, defendiendo a Bernie. Dejémonos de joder. El periodismo está hecho para ocuparse de lo que pasa alrededor del periodista. Lo que ve el periodista, lo que ve cotidianamente el periodista. Y en Santa Fe nos están impidiendo contar lo que pasa. Yo les voy a dar un dato y ustedes saquen sus conclusiones. La pauta oficial de la última gestión del IFCHI cubría o protegía o, digamos, convalidaba a 500 medios. Entre ellos había decenas y decenas y decenas de medios chiquitos del interior de la provincia que podían vivir con eso. Hoy se redujo a 200. O sea, hay 300 medios que se quedaron sin ningún tipo de protección económica y que hoy obviamente lotean sus espacios o cierran. La mayor parte de la pauta se la quedaron los grandes grupos. Y además hay un cambio claro de paradigma en el trato con la prensa. Yo no lo voy a negar, no lo excluyo de la misma limitante ni la de la discusión porque soy beneficiario de eso. Esto funciona gracias a la colaboración también de otros sectores del Estado, como por ejemplo la legislatura, algunos municipios. Yo no niego eso, si no, no podríamos funcionar. Ahora, es muy grande la diferencia cuantitativa entre los miles y miles y miles y miles de millones que manejan Altamirano, Perotti y compañía, y las decenas de miles de pesos que maneja legisladores, consejos. Es muy grande la diferencia. Y esa diferencia se nota en los temas sobre los que hablamos, sobre los que abordan. Y a esto le voy a decir con convicción, no tengo por qué ocultar porque nunca oculté mi simpatía. Hacía muchos años que no había un nivel de presión sobre la prensa como el que hay hoy en Santa Fe. Porque el trato es diferente. El Frente Progresista, digan lo que digan, ni Wiener, ni Bonfatti, ni Lifchitz apretaba a los periodistas. Te cuestionaban, te discutían, pero no te los apretaban. Y hoy este gobierno aprieta a los periodistas. Y aprieta a los dueños de medios. Así que yo lo único que digo es, este 7 de junio, saluden, manden frases, pero me enerva. Lo primero que leí a la mañana fue un mensaje del gobernador, saludando a los periodistas por la libertad de expresión y por la labor.
Y no pude contenerme, le contesté, le dije, gobernador, gracias por la libertad de expresión, gracias por la distribución de la pauta, gracias por no presionar a los medios, gracias por el acceso a la libertad. Y le puse en broma, no, perdón, pensé que hablaba de otro gobernador. Porque la verdad es de una cretinada y de un cinismo, que los tipos que están colaborando con el silenciamiento, que están apretando a periodistas, que son cómplices de cómo los periodistas son apretados o despedidos, te pongan estampitas de Walsh, te pongan estampitas de Mariano Moreno, hagan, digamos, consignas revolucionarias mientras colaboran con el silenciamiento. Y hay algo que tienen que saberlo, que lo saben, pero a lo mejor cuando accedes al poder, yo siempre digo que la guita y el poder delatan a la gente, eso te emborracha un poco. Y te hace perder noción de con quién estás cenando. Y digo, tarde o temprano, estos tipos que hoy presionan a otros, amenazan con demandar a otros, le meten el pie a la cabeza al otro, humillan a otros, tarde o temprano van a necesitar hacerlo con vos. Y entonces, como decía el poeta, va a ser tarde, porque van a estar tocando tu puerta. Entonces, antes de que esto se agudice, antes de que nos convirtamos en San Luis, o en Santa Cruz, o en provincias o en Formosa, reaccionemos. No hay por qué ser un miserable chupamedias para tener la libertad de expresión. No hay por qué no decir las cosas que pasan. Podés decirla de una manera u otra. Yo tengo un estilo, otro estilo. Pero hay que decir lo que pasa. Hay que contar lo que pasa y hay que defender la libertad de hacerlo. Porque cuando se empiezan a cercenar la libertad de expresión, el resto es oscuridad. El resto es oscuridad. Es un horrible 7 de junio en Santa Fe, por un montón de razones. Porque nos toca un momento horrible, porque los periodistas están cobrando los peores salarios de su vida, porque no han tenido recuperación salarial, porque nadie reclama por ellos. Pero sobre todas las cosas porque estamos perdiendo la libertad de expresión. Estamos perdiendo la libertad de expresión y hay que decirlo. Yo por lo menos quiero decirlo. Y sé que muchos colegas van a sentir y van a quedarse callados. Algunos porque corren el riesgo de perder el trabajo y otros porque, lamentablemente, han elegido el dinero y la connivencia. Y bueno, vayan ellos, ojalá descansen y duerman en paz.